Era el cumpleaños de Mario, un amigo de toda la vida. Sus padres estaban visitando a unos familiares en Florencia, así que Mario decidió hacer una pequeña reunión en casa. Algo de música, juegos, comida y unas cervezas. La casa de Mario quedaba en las afueras de la ciudad, en un pequeño sector llamado El Valle. Era una zona llena de naturaleza y muy poco poblada. Era una zona que se estaba llenando de nuevos ricos, con casas inmensas, todas rodeando una gran montaña, una montaña hermosa, llena de parajes verdes y pinos. De manera que el tema, además del cumpleaños de Mario, era conocer su nueva casa. Llegamos todos sobre las 3 de la tarde y quedamos impresionados con la belleza del lugar. Nos quedamos en el jardín, riéndonos un rato. Entre las personas que había, se encontraba Juan y Daniel, dos compañeros de la universidad, que en ese momento sacaron una gigantesca botella de ron y comenzamos a tomar. Mario nos invitó a pasar, así que entramos y conocimos la casa. Notamos que tenía muchas paredes hechas con piedra, pero Mario nos explicó que muchas de esas casas tienen bases antiguas y que decidieron dejarlo así, a manera de decoración. La verdad es que se veían muy bien. Entre risas, ron y juegos, se nos fue la tarde. Teníamos algo de música en casa, pero de manera moderada. El hecho es que en algún momento escuchamos que algo cayó en el techo. Algo como una piedra. Todos lo escuchamos, pero no prestamos mucha atención. Unos minutos más tarde, pasó de nuevo. Mario nos vio a todos con una mirada extraña y decidió salir. Juan, Daniel y yo lo acompañamos. Al salir de casa, no vimos nada, excepto que todo estaba bastante oscuro. Al haber pocas casas, no había todavía alumbrado en las calles, así que las únicas luces que se veían eran las luces de las casas vecinas, que estaban aproximadamente a unos 700-800 metros. Miramos en todas direcciones, pero no vimos nada. Aprovechando que estábamos afuera, encendimos un par de cigarrillos y nos preguntamos qué sería el ruido del techo, pero llegamos a la conclusión de que tal vez sería algún animal, así que seguimos hablando afuera. Pasado algunos minutos, noté que Daniel, que estaba de frente a la casa, estaba mirando fijamente al bosque. No parpadeaba. Yo miré a donde él estaba mirando, pero no veía nada. Mientras Juan y Mario seguían hablando, yo seguía mirando a Daniel, con la mirada perdida en ese bosque, hasta que decidí pasar la palma de mi mano por sus ojos, pero no reaccionó. En ese momento, pensé que estaba bromeando conmigo, hasta que viéndolo bien, me doy cuenta que en su mano tenía aún el cigarrillo encendido, quemándole los dedos. Me dio un poco de miedo, así que lo empujé. En ese momento reaccionó, y Juan y Mario vinieron también. Le pregunté que qué le pasaba, y simplemente nos miró a todos y se metió a la casa. Mario, Juan y yo quedamos perplejos ante lo sucedido y entramos a la casa unos minutos después. Dentro estaban todos, pero cuando estábamos ahí, notamos que Daniel no estaba, así que empezamos a buscarlo, preocupados, porque no sabíamos si estaba bien. Mario comenzó a decir que quizá Daniel ya estaba muy borracho y estaría por ahí tirado en alguna cama. Así que buscamos en toda la casa, en cada rincón. Simplemente no estaba. En ese momento, volvió a sonar el ruido del techo. Era como que alguien lanzara una piedra. Recuerdo que lo primero que hice fue ver la hora. Eran las 2:46 de la mañana. Mario, Juan y yo nos vimos y salimos de la casa a ver si podíamos ver qué era lo que arrojaban al techo y tratar de encontrar a Daniel. Cuando estuvimos afuera, no vimos nada. De nuevo todo oscuro, con la única diferencia de que las luces de las casas cercanas ya estaban apagadas. Encendimos las linternas de los celulares
y empezamos a rodear la casa. Llegamos hasta el patio, que colindaba con un sendero inmenso y boscoso, lleno de pinos. Estábamos juntos, quizás separados por unos 3 metros entre cada uno. Ya el ambiente estaba tenso. Los 3 estábamos callados, y aunque no lo demostrábamos, el miedo fluía por nuestro cuerpo. Veíamos en todas direcciones, pero no había nada. Todo estaba en silencio. Solo se escuchaba el viento y los árboles al mover sus ramas. Hasta que Mario gritó. Todos volteamos a ver qué había pasado. Mario estaba alumbrando lo que parecía ser un hombre en medio de la nada, de espaldas a nosotros. Pronto lo reconocimos. Era Daniel, parado perfectamente recto de espaldas y sin decir una sola palabra. Juan se acercó rápido y le preguntó si estaba bien, pero cuando todos lo vimos, notamos que tenía los ojos completamente blancos. Salimos corriendo como pudimos y nos separamos. Yo corrí hacia uno de los pinos. Me senté en las raíces y tapé mis ojos con las manos. Con todas mis fuerzas, intentaba despertarme de esa pesadilla, pero era real. En medio de todo escuché unos pasos. Me destapé la cara y sin encender la linterna, me di cuenta que era Mario. Venía caminando con pasos cortos, en la oscuridad, como un zombi. Lo llamé con una voz muy baja, pero él simplemente siguió caminando. Pasó justo frente a mí, giró su cabeza y me miró con sus ojos blancos. Pronto, siguió caminando hasta que lo perdí de vista, en la oscuridad del sendero. Yo estaba muerto de miedo, a unos 600 metros de la casa, por lo que decidí asomarme a ver qué camino podía tomar para salir corriendo. Y fue entonces cuando se me ocurrió gritar, pedir ayuda a los chicos que quedaban en la casa. Así que les grité, y justo cuando me disponía a gritar otra vez, escuché algo detrás de mí. Me quedé helado, petrificado. No quería voltear. Estaba temblando. Sabía que había algo ahí, pero era incapaz de voltear. Sentía cómo se acercaba a mí, así que decidí girar mi cabeza. Y ahí estaba Juan, de pie, con su cara de frente a la mía. Pero sus ojos, no podía yo dejar de verlos. En eso, se lleva la mano a la boca y con una voz baja y susurrante me dice: «Shh, no grites, hay algo ahí afuera». Empezó a caminar hacia atrás, poco a poco, pero sin quitarme la mirada de encima. Se desapareció en la oscuridad. Yo estaba de pie temblando, me moría de miedo. Entonces recordé la casa. Todo estaba muy oscuro y sabía que Juan, Daniel y Mario estaban ahí, en la oscuridad, buscándome. Quería avisar a las personas de la casa que salieran, así que lancé una piedra al techo, pero no salió nadie. Hice otro lanzamiento y pude ver cómo salían 4 personas. Yo empecé a mover los brazos para ver si podían verme, pero solo uno de ellos me miró. Solo me veía fijamente, pero no hacía nada. Se quedó petrificado. Y luego se metieron a la casa otra vez. En eso, lancé una piedra más grande, y justo cuando salieron aquellas personas otra vez, sentí que mi cuerpo se colapsaba. Aquella imagen fue terrorífica, pues las personas que salieron de la casa éramos nosotros. Me desmayé de la impresión. Cuando desperté, lo hice en el hospital. Tenía suero conectado a mi brazo. Y platicando con mi madre durante la visita, me dice que estuve casi 5 días extraviado en el bosque. Mis amigos me vieron salir, como siguiendo algo, y luego no supieron nada más de mí durante casi 5 días.
Me encontraron tirado, con hipotermia, deshidratado. Todos suponemos que alguien durante la fiesta agregó algo a alguna de mis bebidas, pero según los exámenes, no había rastros de alguna droga. La verdad es que no encuentro otra explicación que suene lógica para todo aquello que me pasó. Fue tan vívido y tan real. Esta historia pasó allá por el año 1970. Yo tenía apenas como 20 años cuando esto le pasó a Don Lupe, un amigo de mi madre. Don Lupe tenía a su esposa y 7 hijos, y se dedicaba a trabajar el campo, teniendo como patrón a un señor, a quien llamaba Don Melquiades, dueño de una extensión de terreno enorme, compuesta por muchas fincas, donde se sembraba frijol, maíz, tomate, chile, calabaza y muchas cosas más. Don Melquiades era una persona muy inquieta, según Don Lupe, pues siempre estaba buscando la manera de comprar más terrenos, para sembrar más y obviamente ganar más dinero. En una ocasión, compró unos terrenos en la ciudad donde vivo actualmente y se trajo a Don Lupe para que prepararan la tierra para poder sembrar. Antes que se pusieran a limpiar, y como agradecimiento, Don Melquiades le ofreció una porción de tierra de aquel gran terreno a Don Lupe. Le dijo que de esa forma le retribuiría tantos años de trabajo honesto, diciendo que podía construir en aquel pequeño terreno una casa para toda su familia y que tendría además trabajo garantizado para él y sus hijos en aquellas tierras. Como el terreno era inmenso, Don Melquiades decidió dividir el terreno en 2 partes, una para sembrar y otra para tener ganado y otros animales, por lo que encargó a Don Lupe que construyera unos gallineros y un par de establos. Don Lupe comenzó a limpiar los terrenos con las máquinas, una tarea que le llevó unas cuantas semanas. Después, comenzaron la construcción de los establos y los gallineros, y también preparaban la otra parte del terreno para el sembradío. Cada semana los visitaba Don Melquiades para darles el pago por el trabajo. Entonces Don Lupe iba a la cantina del pueblo a tomar y a divertirse con sus amigos, volviendo a casa casi siempre ya de madrugada. Una de esas noches, caminando en el llano para llegar a casa, pudo ver que dentro de los límites de la finca había un caballo, justo debajo de un árbol enorme. El árbol estaba tan lejos que solo pudo ver la silueta del caballo y a un jinete como haciendo guardia. Atribuyó aquella visión a su borrachera y no le dio más importancia. Al otro día se levantó y se fue a trabajar como cualquier otro día. Se acercó al árbol donde había visto la sombra de aquel caballo, pero no notó nada extraño. Ya estando allí, vio que el árbol, además de ser un huizache enorme y asombroso, estaba justo a la mitad de donde quedaría el sembradío de maíz, por lo que determinó que debían derribar el árbol, pero no solo derribarlo, debían sacarlo de raíz, ya que los huizaches suelen ser árboles muy resistentes, que desde la raíz vuelven a salir. Para ese entonces, todo el personal que ayudó a arreglar la finca ya se había retirado, y solo quedaba Don Lupe y su familia, así que tomó un hacha, un pico y una pala. Él mismo tiraría aquel enorme huizache. Comenzó a cavar desde muy temprano hasta la noche. Muy cansado se fue a bañar y luego a dormir. En la madrugada se despertó muy agitado, sin saber por qué. Atribuyendo la agitación a una pesadilla, se levantó por un vaso de agua. Apenas estaba poniendo sus chanclas cuando escuchó fuera de su cuarto el ruido que hacen las cerraduras de un caballo en el piso de madera. Asustado porque alguien se hubiera metido, tomó su escopeta, esperando sorprender al intruso. Caminaba lento, mientras escuchaba al caballo caminar de un lado a otro de su sala. Abrió la puerta y gritó:
Pero no había nadie. Fue más bien su esposa quien se despertó de un brinco. Don Lupe le explicó lo que vio, pero su señora lo regañó y le prohibió ir de nuevo a la cantina. Al día siguiente, como todos los demás días, Don Lupe salió para continuar en su labor de retirar el huizache. Ya como a mediodía, teniendo las raíces lo más expuestas posibles, comenzó a cortarlas. Cortaba y sacaba tierra, cortaba y sacaba tierra. En una de esas, escuchó un sonido diferente. Escuchó como barro que se quebraba. Así que con las manos removió la tierra. Y en efecto, era una pequeña olla de barro. Lo sacó con cuidado, todo lleno de tierra y lodo. Lo giró para vaciar lo que traía dentro. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que contenía monedas, joyas y piedras de oro. Emocionado, comenzó a excavar más y logró encontrar 2 ollas más. Le cayó la tarde y, dudoso por la posibilidad que hubiera más ollas de oro, decidió retirarse. Volvió a casa y le contó a su esposa lo que acababa de encontrar. Por fin, su pobreza había terminado. Pero las palabras de su esposa hicieron a Don Lupe regresar de la nube en que andaba, pues debían tener cuidado. El tesoro era muy grande y no querían tener problemas ni con don Melquiades ni con los vecinos del pueblo. Al siguiente día, emocionado, Don Lupe se levantó antes que saliera el sol y fue al huizache para intentar encontrar más ollas de oro. ¿Cuál fue su sorpresa cuando llegó? Pues en el barro que había retirado se habían impreso tal cantidad de huellas de herradura de caballo, como si alguien, durante la noche, se hubiese paseado alrededor del árbol. Así, impresionado y con un poco de miedo, Don Lupe siguió buscando, hasta que encontró 2 ollas más llenas de oro. Volvió a su casa y las guardó, tomando algunas monedas para irlas a cambiar al pueblo. Pasaron así algunos días, y Don Lupe no dejaba de encontrar oro debajo de aquel árbol. El gran huizache ya era solo sostenido por las gruesas raíces. Unos días después, mientras Don Lupe estaba muy borracho, decidió invitar la ronda para toda la cantina, y uno de sus amigos, extrañado por aquella extravagante acción, cuestionó a Don Lupe, pero Don Lupe no le quería decir. Así que el amigo, muy listo, continuó embriagando a Don Lupe, hasta que ya prácticamente en inconsciencia, Don Lupe le contó lo que había encontrado debajo del huizache. Hacia medianoche fueron los dos, ebrios, caminando hasta el árbol. Comenzaron a cavar. Después de unos minutos, Don Lupe sacó una primera olla, más pequeña que las anteriores, y se la enseñó a su compadre, a quien le brillaron los ojos, y emocionado comenzó a cavar con más fuerza. Don Lupe, cansado, se recostó sobre la tierra y se quedó dormido. Al siguiente día se despertó, ya con el sol muy alto, seguro que ya era más de mediodía, y al levantarse, no vio a su compadre por ningún lado. En cambio, encontró un montón de ollas rotas, llenas de tierra y carbón. Eran como mínimo unas 30 ollas, pero nada de oro. Don Lupe creyó que su compadre le había robado todo el oro. Esa misma noche, Don Lupe cayó muy enfermo. Tenía una fiebre muy alta y una tos que apenas lo dejaba respirar. Lo fue a visitar un doctor, pero el doctor no pudo diagnosticar el padecimiento de Don Lupe, así que solo les pidió poner trapitos con agua fría para bajar la fiebre y tener paciencia. En una de esas noches de fiebres muy altas, aún estando muy enfermo, Don Lupe escuchó cómo a lo lejos se acercaba un caballo a todo galope, hasta detenerse afuera de su casa. Don Lupe, con toda la dificultad, se levantó de la cama y se asomó por la ventana, pero no logró ver a nadie. Al girar para volver a su cama, una sombra negra estaba de pie en la esquina de su cuarto, de quien escuchó con una voz de ultratumba que le reprendían diciendo:
Eso que encontraste era solo para ti. No tenías por qué decirle a nadie más. Toma una prenda de tu compadre y ponla debajo del árbol, o vendré por ti mañana mismo. Luego la sombra solo se desvaneció y don Lupe, asustado, corrió hacia su cama. Al día siguiente, fue don Lupe a la cantina, con fiebre, apenas pudiendo sostenerse. Encontró a su compadre y de manera muy hábil logró robarle una chamarra que había dejado en el respaldo de la silla. Salió rápido de la cantina y corrió como pudo hasta el huizache. Dejó la chamarra en las raíces, echó tierra encima y se fue a su casa a esperar que durante la noche no llegaran visitas indeseables. Esperó durante toda la noche, nervioso, sin poder dormir, por el terror de que algo fuera por él. Pero nada pasó. Salió el sol y no había pasado nada. Se asomó afuera para ver desde lejos el huizache, pero nada. Ya no se sentía mal, no tenía fiebre, no le dolía el cuerpo y tenía una extraña inyección de vigorosidad. Más tarde, llegaba una vecina con noticias. El compadre había muerto. Al salir muy noche de la cantina, al parecer le dio un infarto y lo encontraron tirado en la calle. La cosa no quedó allí. Don Lupe, al buscar en su escondite para tomar unas monedas de oro, se encontró que no había nada más que carbón en aquellas pequeñas ollas. Todavía, antes de morir don Lupe, ya muy viejito, contaba cómo el diablo le había regalado oro y él, por tonto, lo perdió. El huizache duró allí muchos años, hasta que los hijos de don Melquiades decidieron quitarle, porque mucha gente se metía a la finca a escarbar debajo de ese árbol, destruyendo parte de los plantíos. Si los relatos te están gustando, recuerda suscribirte, regálame un like y deja un comentario de terror. Yo soy Ángel. Continuamos. Para aclarar, vengo de una familia que cree en toda clase de maleficios. Mi abuelo paterno se dedicaba a curar gente con plantas. Además, mi abuela materna se dedicaba a hacer trabajos, amarres y cosas negras. Uno de mis tíos se dedicaba a la brujería negra. Mi papá tiene fuerza para enfrentar a algunos malos espíritus. Y yo tengo la mala suerte de absorber la energía de las personas. A inicios del 2006 tenía un excelente trabajo. Vestía de traje y estaba en mi mejor versión. Siempre he sido muy alegre. Muchas veces, a pesar de los problemas, siempre brindo mi mejor cara. En ese tiempo, tenía muchos compañeros de trabajo. La mayoría era de los que hablaban de ti a tus espaldas, pero pues nunca les di importancia. Tenía el mejor novio del mundo, y aunque lo veía poco porque estaba estudiando, los días juntos fueron los mejores para mí. Un día, un compañero me hace el comentario que mi novio solo existía en mi imaginación, y yo le contesté que por qué le preocupan mis relaciones ficticias, que mejor se preocupara por las suyas, que aún vive con su esposa, la tiene muy descuidada y su nueva pareja no era de fiar. Muy molesto y sorprendido, se fue del lugar. Pasó el tiempo y sentía que de alguna manera esta persona quería acercarse a mí. No pasaron muchos días cuando de pronto esta persona se me acercó y, más preocupado que molesto, me preguntó cómo es que yo sabía de su relación con su compañero de trabajo. Le dije la verdad, y es que en ese momento solo me nació decirlo. Yo realmente no sabía que él tenía otra relación fuera del matrimonio. Ahí me pidió discreción, ya que él era un hombre casado y con hijos, pero estaba teniendo una relación fuera del matrimonio con otro hombre. Conforme pasaban los días, comenzó a acercarse mucho a mí. Yo sabía que él estaba estudiando para ser chef, así que empezó a llevarme comida al trabajo.
Me pedía que yo fuera su catadora. Comenzamos una relación de trabajo muy buena. Ahora no me gusta llamarlo así, pero pudimos llegar a ser muy buenos amigos. Si no fuera porque yo realmente no sabía las verdaderas intenciones de su cercanía conmigo. Después de varios días, me empecé a sentir extraña. Me costaba mucho levantarme de la cama. Me sentía muy cansada y sin ganas de nada. Los días se me hacían pesados y solo quería dormir, como si estuviera deprimida. Ya después de varios días, sentía parálisis del sueño en varias ocasiones. Pensaba que era algo que se me había pegado en el camino. Lamentablemente, no podía preguntar a mi papá, porque él estaba en una etapa donde estaba perdiendo el oído y no quería juntarle un pesar más. Y a la gota que derramó el vaso fue que empezaba a sentir una presencia antes de dormir. Duermo en una cama matrimonial del lado derecho y después de un rato sentía como alguien levantaba mi cobija y podía escuchar cómo los resortes del colchón tronaban y mi cama se ponía muy fría. Honestamente, solo cerraba los ojos y me obligaba a dormir. Muchas otras veces, mientras dormía, tenía la sensación de que una sombra negra se inclinaba a mirarme y cuando abría los ojos, solo podía ver como si un humo negro se desvaneciera. Pero pensaba que era una ilusión porque aún estaba adormilada. Después de algunas semanas, comenzaron a aparecer moretones en mis piernas. Algunos me dolían bastante. Fue entonces que decidí que tenía que buscar ayuda. Como no podía recurrir a mi papá, busqué ayuda y empecé a preguntar entre la gente de confianza, ya que muchos de mis familiares creemos en estas cosas. Alguien me aconsejó que fuera con una señora, amiga de la familia. Yo conocía a su hijo, Jacobo, así que hablé con él y me acordó una cita con su madre unos días después. Al siguiente día por la mañana, al salir a trabajar y abrir la puerta de mi casa para salir a la calle, allí estaba Jacobo. Me saludó y me comentó que su mamá quería que yo me comprara una vela, que la guardara en algún suéter o abrigo y que me lo dejara puesto durante todo el día. Así lo hice. Fui y compré una vela. La guardé en mi suéter, que uso todo el día en la oficina. Cosa rara que ese día, este señor que era mi supuesto amigo, no se me acercó en todo el día. Me saludó desde lejos y para mí fue algo muy extraño, pues siempre por las mañanas iba y me saludaba de beso y me ofrecía algún café o algún pan. Ese día solo se limitó a saludarme desde su cubículo y a la hora de la comida dijo que tenía asuntos pendientes fuera de la oficina y se fue. Al día siguiente, fui con la mamá de mi amigo. Me invitó a sentarme en su sala y empezamos platicando de cómo me hice amiga de su hijo Jacobo y cosas como esas, nada relacionado al tema central de la cita. Después de unos 15 minutos de charla, me preguntó si traía la vela. La saqué de mi chamarra y se la entregué. La puso en el suelo y la encendió, mientras me comentaba que ella llevaba muchos años practicando la santería y que la vela era para analizar qué es lo que me estaba pasando. Me pareció curioso, ya que tengo vagos recuerdos de que mi abuela hacía lo mismo cuando nos visitaba en casa o algo así. No recuerdo bien, ya que mi abuela murió cuando yo era muy pequeña. Yo procuré no contarle nada a la señora de lo que me había pasado en el trabajo. Quería de alguna manera verificar la autenticidad del trabajo de la señora. Quería ver qué era lo que sabía de mi caso y de mí en general. Solo le dije que de pronto comencé a sentirme cansada y sin ganas de nada. Me miró, muy seria, y me dijo:
Hay un santo que me dice que se te ha subido el muerto en varias ocasiones. También me dice que en varias ocasiones un hombre negro se mete en tu cama durante la noche, pero no tiene cara, ni pies, ni manos, y algunas noches solo te observa desde la orilla de tu cama. Me dice que te hace literalmente suya y que por eso te quita hasta las ganas de vivir. En ese instante se me heló la sangre, mi piel se enchinó y sentí un vacío en el estómago, pero seguí escuchando con atención. El santo me dice que en tu trabajo alguien te invitó a comer, pero en esa comida había huesos de este espíritu. Un trabajo muy negro para vengarse de ti, para que no dijeras algo. El trabajo originalmente tenía la intención de burlarse de ti, pero quien realizó el trabajo decidió mejor acabar contigo. Aunque es un trabajo muy sencillo, puede matarte. Te iba a ocasionar una fuerte depresión y listo. La solución que me dio fue sencilla. Me dio una bolsita de tela y me dijo que era una pequeña protección. Me pidió bañarme toda la semana con unas hierbas, mientras me daba un polvo blanco que también tenía que echar en el agua. Me dijo que en las noches iba a velar por mí, junto con su padrino, de forma remota, y me pidió hacer 3 cosas, una diaria, para liberarme de este espíritu. El primer día, me pidió que antes de dormir, en mi baño dejara un taco con la comida en la coladera, que dijera que no estaba a gusto con ese espíritu, que le dejara esa ofrenda para que se fuera a otro lugar. Así lo hice, y de verdad, créanme, jamás me imaginé que pasaría lo que pasó. El primer día, después de bañarme y de dejar el taco y repetir las palabras que me sugirió la señora, de la coladera comenzó a salir un olor horrible, como a rata muerta. Entonces cerré el baño para que el olor no se esparciera por toda mi casa. Pero para mi sorpresa, el olor salía por todos los drenajes, por el lavabo de la cocina, desde la coladera de mi otro baño, y ya había invadido todos los cuartos. El segundo día hice lo mismo, pero esta vez puse la comida en la coladera del patio de mi casa. Igual le pedí que se fuera, que me dejara, y de nuevo, al poco rato un olor nauseabundo comenzó a salir por la coladera. Al intentar regresar a mi casa, noté que la puerta estaba cerrada y no podía abrirla. Error mío fue al asomar la cara a través del cristal, pues al mirar dentro, alcancé a ver que en mi cuarto había una sombra negra, como de un hombre. Del susto me alejé y al asomarme de nuevo ya no estaba. Pude abrir la puerta y entré con mucho miedo. Revisé toda la casa, pero no había nadie. Ese día tenía que dejar una veladora encendida durante todo el día y toda la noche. En el último día, tenía que dejar una vela encendida, junto con un carbón en un plato con un poco de sal de grano, y enojada, tenía que pedirle que se fuera. Esto, en la entrada de mi recámara. Tenía que dejar la puerta abierta todo el día, así que le puse un peso de metal de plomo que había dejado mi padre de cuando era pescador. Pesaba al menos unos 10 kilos. Así, me aseguraba que se quedara cerrada todo el día. Mi madre fue a visitarme ese día como al mediodía. Ella tiene las llaves de mi casa y entró, con el pretexto de irme a cocinar algo, pues ya sabía que estaba pasando unos días difíciles. Me cuenta mi pobre madre que entró a mi casa y escuchaba que alguien estaba en mi cuarto. Pensando que era yo, me gritó y una voz igualita a mí le respondió. Cuando regresé a la casa como a las 4 de la tarde, noté que mi mamá estaba muy nerviosa y le pregunté que qué había pasado. Me comentó que cuando llegó, me saludó y alguien desde mi cuarto le respondió, pero luego de unos minutos fue a buscarme y la casa
estaba completamente vacía. Al principio, creyó que había imaginado que yo contestaba, pero después se escuchaban pasos por toda la casa y que cerca de las 3 de la tarde escuchó como la puerta de mi cuarto se azotó con una fuerza descomunal, tanto que hizo cimbrar la casa. Con mucho miedo, con los pelos de punta y el corazón como caballo desbocado, fui a mi cuarto. Vi que el peso de plomo estaba muy lejos de la puerta. Había escombros en el piso. Alguien o algo había aventado ese peso de plomo contra la pared y había cerrado la puerta de un golpe. Fue por eso que se había cimbrado la casa de esa forma. La puerta estaba cerrada. Tenía tanto terror de abrir la puerta y ver a aquel hombre parado de pie a un costado de mi cama. Tenía terror de ver su rostro horrible frente a mí. Abrí la puerta. No había nadie, por suerte. Pude ver que la vela se había consumido por completo. Mi cuarto se sentía fresco, acogedor y en paz. Desde ese día, ya nada me volvió a molestar. Volví a la oficina y todo era normal. El compañero me hablaba cada vez menos. De pronto comenzó a faltar de manera constante. Por chismes, me enteré que le habían diagnosticado cáncer de estómago y que había entrado en depresión. Falleció unos 6 meses después, pues el cáncer resultó incurable. Uno siempre debe de considerar que al hacerle una maldad a otra persona, tarde o temprano, va a regresar.